Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con gozo al seguir con este discipulado, con este estudio que estamos llevando, esperando que estén todos bien, hermanos, y que estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, al disponer nuestro corazón a aprender más y más de Él. En esta ocasión vamos a estar adentrándonos al tema de otra disciplina espiritual, hermanos, que es muy necesaria en la vida de un discípulo de Cristo, como es la oración. Es necesario que la iglesia de Cristo, hermanos, seamos una iglesia que ora de forma persistente y sin cesar, ¿verdad? Como nos enseña la misma palabra. En videos anteriores hemos estado hablando sobre temas como el Evangelio, como el fruto en nuestras vidas, como el compromiso y la devoción de un discípulo de Cristo. Hemos meditado en sus atributos también. Y hemos hablado sobre la importancia de tener una vida obediente al Señor, una vida rendida a Él. Y ahora, hermanos, estamos hablando de aquellas disciplinas espirituales que todo creyente necesita practicar, como es la lectura y el estudio de la palabra, como ya lo platicamos en el video anterior. En la pregunta 178 del Catecismo Mayor de Westminster, nos da lo que podríamos decir es la mejor definición de lo que es la oración. Dice de esta manera: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. De hecho, esta es una de las definiciones más completas que encontramos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Ahora, hermanos, entendemos mucho de la oración cuando nosotros leemos las Escrituras, de hecho. Si leemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 5, el versículo 7 y 8 y el versículo 16, Jesús nos habla también acerca de la oración. Y Él dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Luego el versículo 7 y 8 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y luego el versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Ahora, este pasaje que leímos, hermanos, nos muestra que Dios nos dará lo que pedimos si permanecemos o al permanecer en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Y al permanecer en sus palabras también, porque para eso fuimos escogidos. ¿Me explico? Y Él nos da la misión de que llevemos fruto para que clamemos a Dios, ¿verdad? Quien es glorificado cuando nos responde. Hermanos, necesitamos de Dios para dar fruto, ¿se dan cuenta? Él en su soberanía se complace en llevar a cabo sus propósitos en el mundo, en nuestras vidas, ¿verdad? Y en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y Él es glorificado en esas respuestas. Sabemos, hermanos, como nos enseña este pasaje, que separados de Dios nada somos. Eso debemos tenerlo presente siempre. Un creyente, hermanos, un creyente no puede vivir su vida sin tener comunión con Dios. Eso es imposible, ¿verdad? Porque más bien eso sería vivir separado de Dios. Entonces no puede ser. Alguien que es cristiano, un cristiano verdadero, no puede vivir su vida sin tener comunión. De hecho, alguien así, pues es duro, pero realmente no es un cristiano verdadero. No eres un cristiano si no deseas tener comunión con Dios. Debemos nosotros, antes que nada, hermanos, recordar que los creyentes oramos porque somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido adoptados por Dios. De hecho, nuestra adopción es un privilegio mayor que la justificación, porque involucra una relación mucho más íntima de cercanía y de amor. ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y J.I. Parker lo explica de esta manera. Él dice:
estar en la debida relación con el Dios juez es algo realmente grande, pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por el Dios Padre, ¿sí? Es como lo explica Parker. Hermanos, el Señor de todo no solo nos perdona y declara justos, sino que además nos hace parte de su familia, hermanos, y nos sienta a su mesa. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, y reconocemos que es en Cristo que tenemos acceso a Dios, hermanos, entonces debemos de reconocer que Dios es nuestro Padre también. ¿Se dan cuenta? Dios es nuestro Padre. Y eso debe de llenarnos de seguridad y de confianza, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos debe hacer más humildes y agradecidos, porque esa adopción, hermanos, de la que estamos hablando fue por gracia. Y al mismo tiempo también debe influir en cómo tú vives para Dios. Debe influir en cómo buscas profundizar en tu relación con Él. Recordemos, hermanos, que Dios no es un amo al que tienes que obedecer para que te ame y acepte. ¿Sí? Recuerde eso. Él es un Padre al que tú te puedes acercar con confianza. Entonces, de esa manera, hermanos, nuestra adopción es la base de nuestra oración. ¿Me explico? Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, de hecho, Él les dijo, ustedes cuando oren van a orar de esta manera, en Mateo 6:9. Dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nuestra adopción es la base de nuestra oración. El Espíritu Santo, de hecho, nos guía también a acercarnos a Dios en oración, tratándolo como nuestro Padre. ¿Sí? Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 15 al 16, dice, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora un hijo, hermanos, un hijo debería o debiera querer estar con su Padre, ¿verdad? Como algo natural. Nosotros vemos a Cristo, el Hijo de Dios, como Él vivió en comunión constante con su Padre. Y lo hizo a través de la oración. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y también en Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, hermanos, piensen esto. Si su imagen está siendo formada en nosotros y tenemos su espíritu en nuestras vidas, hermanos, pues vamos a caracterizarnos por orar, o al menos, hermanos, por desear hacerlo más, ¿sí? Hermanos, el llamado a la oración consiste en cultivar precisamente la inclinación que el Espíritu nos da a acercarnos a Dios como nuestro Padre. Martin Lloyd-Jones, él decía de esta manera, ¿sí? Él decía que la manera más rápida de contristar el Espíritu es no obedecer el impulso de orar. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante esto, ¿verdad? Porque muchas veces hemos pensado que a través de cometer pecados en nuestra vida, y eso es una realidad, es una verdad, ¿verdad? Pensamos que al cometer pecados contristamos al Espíritu Santo, y lo vuelvo a reiterar, es una realidad, es una verdad, hermanos, pero el hecho solamente de no obedecer, hermanos, el impulso de orar, a través de eso estamos ya contristando al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si somos tan pecadores como la Biblia dice, entonces cada vez que nosotros sentimos una inclinación a la oración, está ocurriendo un milagro. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando sentimos ese impulso, hermanos, debemos ser obedientes y debemos ir y buscar al Señor en oración. Ahora, por otro lado, cuando nosotros no nos sentimos con ánimo para orar, debemos perseverar en la disciplina, hermanos, con honestidad ante Dios en primer lugar y expectantes de cómo su Espíritu Santo puede avivarnos nuevamente. ¿Sí? ¿Me explico? Miren, un niño pequeño, al despertar cada día, ¿verdad? Normalmente se acerca a sus papás, los busca, se sale de su habitación y camina hacia donde ellos están.
Hermanos, esta imagen nos debe de ayudar a ver la libertad que tenemos en Cristo para venir ante el Padre Celestial todos los días, todos los días. Los cristianos tenemos, hermanos, la maravillosa bendición de poder presentarnos ante el trono de gracia en cualquier momento para hablar con Dios y para buscar de Él. En la oración, hermanos, es donde tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Por un lado está la acción del creyente que viene a hablar con Dios, y por el otro lado está el Señor listo, ¿no?, para escuchar y para obrar según su perfecta voluntad. Qué impresionante, ¿verdad? Hermanos, la oración es muy importante para el cristiano. Sin ella, el crecimiento del cristiano es atrofiado, ¿verdad? La fe es débil, ¿verdad? Y la santificación de la vida del creyente es obstaculizada. Entonces se dan cuenta de la importancia de la oración. Pero esto no encierra en sí la oración. Miren, en la oración del creyente hay mucho más. La oración es una negación, de hecho, a nosotros mismos para depender de Dios. A veces actuamos como si la solución a nuestros problemas, hermanos, como si la solución a nuestros temores o aún nuestro deseo de hacer cosas para Dios, ¿no?, dependiera de nosotros. A veces así actuamos. Pero Dios quiere, hermanos, que sus hijos podamos venir a Él en humilde dependencia, en humilde reconocimiento de que Él sabe lo que necesitamos. La oración, hermanos, no se trata de mirarnos a nosotros. Y ponga atención en esto. No se trata de mirarnos a nosotros mismos y buscar en nosotros o en nuestras fuerzas, ¿verdad? Buscar el ánimo, buscar la fortaleza, buscar el gozo, buscar la paz, buscar la esperanza o el autocontrol. No, hermanos, no se trata de mirarnos a nosotros y buscar todo esto. En cambio, se trata de levantar la vista hacia nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, que trascendió los cielos, ¿verdad?, y depender de Él. En la oración nosotros expresamos básicamente que necesitamos a Dios, clamamos que deseamos más de Él y rogamos también que nos ayude, que nos guíe, porque sabemos que separados de Él, como ya lo mencionamos, nada podemos hacer. Por eso la oración debe hacerse con regularidad, debe de hacerse con persistencia, con resolución, con tenacidad, al menos cada día, hermanos. Y ya sea esto que tengamos ganas o no, ¿se dan cuenta? Ahora observemos también cómo en nuestra convivencia, ¿no?, con otros, aprendemos mucho de cómo se van creando esas relaciones, ¿verdad? Cuando nos interesa tener una relación con alguien, bueno, le buscamos pasar tiempo, ¿verdad?, con esa persona. Pero imagínate que vives con alguien que no te habla, ¿no?, que solamente te deja mensajes. O piensa en alguien que tú lo has buscado para desarrollar una relación con él y esa persona te ha estado rechazando, te ha estado ignorando, o no ha habido, de hecho, una respuesta de su parte, ¿sí? ¿Le ha pasado a alguien? Una relación en la que solo una persona pone interés, hermanos, y la otra no, pues esa relación se termina enfriando, ¿verdad? Se vuelve cansada, de hecho. ¿Qué pensarías, hermanos, de formar una relación con alguien a quien tu compañía le parece aburrida, ¿verdad?, o no le interesa escucharte, o no le interesa aún hablar contigo? ¿Qué pensarías? ¿Qué concluirías, de hecho? A pesar de cuán amena sea tu conversación, hermanos, pues es grosero, ¿no?, que esta persona no te hable, ¿verdad? Miren, hermanos, sin duda la palabra descortesía es demasiado suave cuando se refiere a nuestro fracaso de dirigirnos directamente a nuestro Creador, a nuestro sustentador, a nuestro Redentor, a quien de hecho le debemos cada respiro. Esa palabra descortesía es una palabra muy suave, de hecho. Merecemos otra palabra cuando no ponemos atención a la relación que Dios quiere que desarrollemos con Él. La oración, hermanos, debe ser perseverante. Les ruego, escribió el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los cristianos en Roma, ahí en Romanos capítulo 15:30, les ruego, dijo, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Entonces la oración, hermanos, es un refuerzo,
Esto quiere decir que debemos seguir orando a través de los altibajos, de los sentimientos. Mira, hermano, no digas, no puedo orar. No digas, no tengo el ánimo, ¿verdad? Ora hasta que tú tengas el ánimo. Ora hasta que tengas ese deseo. La oración, hermanos, siempre es trabajo. Algunas veces, incluso, tenemos que luchar para orar, ¿verdad? Cuando vienen esas horas del día en las que deberíamos estar teniendo nuestro tiempo de oración con Dios, normalmente o con frecuencia parece como si todo conspirara, ¿no?, para impedirlo. No sé si les ha pasado. A menudo estamos luchando para concentrarnos, ¿no?, cuando estamos orando. Tus pensamientos se mueven entre Dios y las muchas diferentes obligaciones que te esperan. ¿Sí les ha pasado? Si bien, hermanos, Dios puede y concede tiempos de paz y tranquilidad, realmente ningún cristiano supera la necesidad de luchar y perseverar en la oración. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ahora, quizás nos preguntemos, ¿cómo es la oración? Bueno, básicamente, o la definición más práctica y sencilla de oración es caminar con. ¿Sí? En la Biblia, hermanos, es tener una amistad, porque las personas conversan mientras caminan juntas, ¿verdad? Como vemos en Génesis capítulo 3:8, que dice que en el huerto de Edén Dios se paseaba. ¿Sí? Ahora, la oración, realmente, hermanos, la oración en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu es la restauración de la cosa más preciosa que teníamos con Dios desde el principio. ¿Sí? Una comunicación libre con Él. Entendemos que la oración, hermanos, es un diálogo entre Dios y sus hijos. Nosotros, hermanos, nosotros le hablamos a Él en la oración y Él nos habla por su palabra escrita, ¿verdad? El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, el capítulo 1, el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Esto nos lleva precisamente, hermanos, a comprender que como creyentes no nos sentamos en silencio, y esto es importante que lo entiendan, hermanos. Nos lleva a comprender que como cristianos no nos sentamos en silencio y esperamos intuiciones o impresiones, ¿no?, o sentimientos que decimos que son la voz de Dios en nosotros. Hermanos, esto significaría, si eso fuera, que no se necesita de la Escritura para la conversación y que podemos comunicarnos con Dios dentro de nuestros corazones y no necesitaríamos entonces la palabra. Y ese es un grave error. Así que entendemos que Dios nos habla ante todo a través de su palabra, a través de las Escrituras. El Espíritu nos reprueba y nos ilumina cuando leemos, ¿verdad? Y así podemos escucharlo a través de su palabra. ¿Se dan cuenta? Parker observa que una vez que entendemos la oración como una conversación, debemos relacionar con regularidad la meditación reflexiva y escritural con la oración, ¿verdad? O sea, él dice, la oración es un puente entre la interpretación bíblica y el estudio. ¿Se dan cuenta? La propia práctica de Parker también es, o lo hacía de esta manera: leer la Escritura, pensar a través de lo que mi lectura me muestra de Dios y convertir eso que me mostró, esa visión, en alabanza antes de proseguir. Y ahí es donde entra precisamente la oración. Él añade que este es un medio vital para conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la oración, hermanos, es nuestra respuesta a las meditaciones que hemos tomado de la palabra de Dios. ¿Sí me siguen esto? Tenemos que estar plantados en la palabra objetiva de Dios, hermanos, antes de que podamos orar. ¿Se dan cuenta? Si nosotros descuidamos la palabra de Dios, hermanos, tenderemos a escuchar lo que queremos escuchar, no necesariamente lo que Dios quiere que escuchemos. Entonces, leer pasajes de las Escrituras y especialmente conocer, hermanos, la totalidad de las Escrituras
pues eso nos guarda de tomar versículos fuera de contexto, ¿sí? Y emplearlos para nuestros propios fines pecaminosos. Entonces, de la misma forma, hermanos, estar plantados en la palabra de Dios nos protege contra el uso de la oración, hermanos, para escuchar lo que queremos oír. Nos protege de esto. La palabra de Dios, hermanos, es primordial en la oración, porque sin ella no sabríamos realmente cómo orar correctamente. ¿Sí se dan cuenta? Goldsworth dice de esta manera, hermanos: si la oración no se dirige a Dios en términos de lo que es real, es una fantasía. La palabra de Dios está establecida desde el principio como el fundamento para cualquier comprensión humana de la realidad. ¿Verdad? Dios, hermanos, nos dicta la verdadera realidad a través de su palabra, a través de la palabra revelada y escrita, ¿verdad? La realidad, hermanos, se trata de saber quién es Dios, quiénes somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros a la luz de Él? Y lo que deberíamos de pensar del mundo desde la perspectiva de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad. Y cuando nosotros lo comprendemos a través de las Escrituras, hermanos, entonces podemos verdaderamente comprender el punto de vista de Dios con relación a la comunión que Él está esperando que desarrollemos con Él. Ahora, esto significa que cuando llegamos a conocer todo el poder, ¿no? Todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios, hermanos, nosotros querremos ir a Él y traerle a Él nuestras súplicas. ¿Se dan cuenta? Es más, cuando vemos la realidad de este mundo perdido hoy en día, ¿verdad? Y depravado, confiando sobre todo en que adoramos a un Dios soberano, pues vamos a Él en primer lugar, ¿verdad? Vamos a Él y vamos a Él en nombre de nuestro Señor Jesús, pero también, hermanos, vamos para interceder por muchos hermanos que sufren, por muchas personas que no han escuchado el Evangelio. Oramos a Dios, por ejemplo, para que Él pueda enviar en muchas ocasiones a un misionero que hable, ¿no?, a personas que no le conocen, ¿verdad? Para que el mensaje de Jesús llegue a la gente no alcanzada, para que su nombre sea glorificado aún más. Oramos por esas cosas. O sea, y sin estar plantados, hermanos, en la palabra de Dios, no estaremos tan fácilmente, cada uno de nosotros, no estaremos tan fácilmente condenados por el pecado, ¿verdad? Que también nos lleva precisamente a ser egoístas en nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta? Es nuestra inclinación natural solo orar por nosotros mismos. Eso nos sale naturalmente y nos hace centrarnos, de hecho, mucho, ¿no?, en nuestro yo. Esa es la inclinación natural que tenemos. Sin embargo, orar la palabra nos hace centrarnos en Dios. Orar por cosas que le van a traer gloria a Él, ¿verdad? Y nos ayuda también a orar, claro, según su voluntad. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice el apóstol, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, hermanos, nuestras peticiones deben de estar alineadas con la voluntad de Dios. Y la manera más segura de orar conforme a la voluntad de Dios es orar a través de la Escritura. ¿Sí? Después de que lees, hermano, un pasaje, lo más simple que puedes hacer es orar utilizando ese mismo pasaje que acabas de leer. ¿Me explico? Haciendo que las palabras de la Escritura se conviertan en tus propias palabras. Puedes también orar para que Dios te ayude, claro, a crecer, que Él te ayude a cambiar, según lo que tú también hayas visto, pues, en el pasaje, ¿verdad? Puedes ofrecer también una oración de acción de gracias por alguna verdad que leíste y que comprendiste. Le puedes dar gracias a Dios. Entonces, la misma palabra, hermanos, está llena de oraciones y modelos de oración que podemos utilizar. La fuente de información sobre la oración, hermanos, es la misma Biblia, es la misma palabra. En sus páginas encontramos una guía fiel que nos ayuda precisamente a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras. Ahora, los salmos
hermanos, son una colección realmente de oraciones de todo tipo y es allí donde podemos hallar, ¿no?, los pasos que tomaron aquellos poetas inspirados que hicieron grandes peticiones a Dios. Ahora, entre esas oraciones notamos, hermanos, que los salmistas estaban conscientes, hermanos, de la palabra de Dios. Ellos la leían y la estudiaban con el propósito de conocer al Señor más profundamente, ¿verdad? Como dice el Salmo 25, capítulos 4 al 5, dice el salmista: Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿Se dan cuenta qué preciosa oración hacía el salmista? Hermanos, si tú eres un creyente que sientes que no puedes orar, pues aprende a orar con la misma palabra, ¿verdad? A leer los salmos. En muchas ocasiones, en diferentes predicaciones, nuestro pastor nos ha invitado a que lo hagamos, a que al tener nuestros tiempos de oración podamos orar leyendo los salmos. Entonces, si tú eres un creyente que no sabe orar, hermano, aprende a hacerlo con la misma palabra, ¿verdad? El cómo oraron los grandes hombres de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros, y podemos aprender precisamente a ir afirmando nuestra vida de oración. Miren, hermanos, hay 650 oraciones enumeradas en la Biblia, aproximadamente. Y hay aproximadamente 450 respuestas a la oración que están registradas en la Biblia. Entonces la Biblia también registra, hermanos, a Jesús orando aproximadamente 25 veces diferentes durante todo su ministerio terrenal, ¿verdad? En la Biblia también Pablo menciona la oración y lo hace 41 veces. Entonces será importante, hermanos. Piensa en esto, ¿será importante la oración en la vida del cristiano? Pues claro que sí, es muy importante, es de vital importancia. Ahora, nosotros debemos aprender a orar con la palabra de Dios, y eso es muy importante. Si lo hacemos así, hermanos, estamos asegurándonos de orar conforme a su voluntad y no a la nuestra, ¿sí? Don Carson escribió algo como esto: así como la palabra de Dios debe formar nuestra teología, nuestra ética y nuestras prácticas, también debe reformar nuestra oración. ¿Se dan cuenta? Hermanos, dejemos que la Escritura guíe nuestra oración. Aprendamos a hacerlo de esa manera. George Mueller fue un hombre conocido, ¿verdad?, por una vida de oración increíble, ¿no? Él fue un inglés que nació en 1805. Y él pasó su vida cuidando de huérfanos. Y cuando necesitaba algo, él oraba hasta que sabía que la oración era contestada. A veces requería cientos o a veces hasta miles de días seguidos de orar. Y él escribió algo y él dijo: para mí lo más claro es que lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer mañana tras mañana es obtener alimento para su hombre interior. Pero ¿cuál es el alimento para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Y aquí de nuevo, no la simple lectura de la palabra de Dios de manera que solo pase de largo por nuestra mente, como el agua corre por la cañería, sino considerando lo que leemos, meditando en ello y aplicándolo a nuestros corazones. ¿Se da cuenta qué es lo que dijo George Mueller? Qué importante y qué verdad tan grande, ¿verdad? Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: piden y no reciben, dice el apóstol, porque piden mal para gastar en sus deleites. Hermanos, no olvidemos que nuestro corazón es engañoso y estamos expuestos a inclinarnos al egoísmo. Por eso debemos orar con temor, y orar con la palabra es la mejor manera de hacerlo. Jeremías capítulo 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren, hermanos, algunas veces oramos con motivaciones equivocadas. Esa es la verdad. Y Dios muestra bondad cuando no nos concede nuestros deseos egoístas, ¿verdad? Hermanos, la oración no se trata de nosotros. Lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? No se trata de que nosotros obtengamos lo que queremos. Considerando lo importante que es la oración en la vida del creyente,
debemos observar que no siempre es la práctica del creyente, ¿verdad? No siempre es la práctica habitual del creyente, aunque es lo más importante. Muchos congregantes no tienen o no han desarrollado esta disciplina en sus vidas, hermanos, y existen varias razones por las que esto sucede. Incluso hay muchísimas excusas, ¿verdad?, para no hacerlo. En ocasiones se encuentran con pensamientos como: estoy muy ocupado para orar. ¿Sí? ¿Te ha pasado ese pensamiento? ¿Verdad? ¿Es el trabajo diario realmente más importante que la oración? Qué impresionante, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, vemos ahí la historia, ¿no?, de María y de Marta, que ya en una ocasión hablamos del ejemplo de María, pero aquí vemos a las dos hermanas. En este ejemplo, hermanos, en esta historia muestra que Dios debe de estar en primer lugar. En primer lugar, usted puede leer este pasaje en su casa. Nuestro trabajo, hermanos, nunca debe de reemplazar nuestra relación con Dios. ¿Escucharon? Si tú estás muy ocupado para orar, considera, hermanos, cómo tu vida necesita cambiar precisamente para orar de manera más consistente. Y tienes que hacer un análisis de tu vida. Piensa en esto, hermano. ¿Ayudaría a comenzar tu vida, o tu día, con oración? ¿Te ayudaría eso? O piensa también, ¿necesitas dejar de hacer algo para tener más tiempo en tu agenda y darle esa prioridad a la oración? Qué triste, ¿no?, que tengamos que mover cosas de nuestra agenda secundarias para poner lo que es principal. Pero esa es una realidad, hermanos. Entonces tú debes de examinar tu vida, y si tienes que dejar de hacer algunas cosas para tener más tiempo en tu agenda, para dárselo a Dios, hazlo, hermanos, que lo vuelvo a repetir. Es una tristeza que haya cristianos que están de esa manera ahora. Están ocupados con tantas cosas que no hay tiempo para Dios. Es una tristeza eso. Qué dolor tan grande, ¿verdad?, para el Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo nos pide que oremos sin cesar. Hay otras personas que piensan: bueno, estoy muy alejado de Dios como pues para orar, ¿no? Cuando estás frío, hermano, la última cosa que quieres hacer pues es leer y es orar, es una realidad, ¿verdad? Cuando ese es el momento cuando más necesitas, donde tú necesitas considerar precisamente tu vida y acercarte a Dios y vivir una vida obediente, ¿verdad?, aun cuando no tengas deseos de orar. Es ahí donde tú debes de buscar al Señor con todo tu corazón. Ahora, hermano, estás permitiendo que tus acciones dirijan tu corazón cuando es así. ¿Te das cuenta? Porque cuando más alejado de Dios es cuando más lo necesitas. Pero qué engaño tan efectivo y qué engaño tan eficaz del diablo, ¿no?, al poner esos pensamientos y alejarte completamente y vivir una vida sin comunión con tu Padre Celestial. Entonces, durante esos tiempos de frialdad espiritual, hermanos, es bueno orar de manera específica para que Dios renueve tu corazón y tu vida. Si tú estás en ese tiempo, hermano, tienes que ser específico y pedirle al Señor: Señor, renueva mi corazón, renueva mi vida, como la oración de Jeremías: vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos, y renueva mis días, renueva nuestros días como al principio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En otras ocasiones, durante las crisis de nuestra vida también, ¿no?, puede haber arrogancia en nosotros, o puede haber orgullo que nos lleven a abandonar la oración, hermanos. Y eso también es una realidad, y pensar: pues yo no tengo necesidad de orar, yo estoy tan bien. Qué falacia tan grande, ¿verdad? Qué incongruencia. Eso es pura arrogancia, eso es puro orgullo, hermano. Cuando nosotros nos sentimos suficientes en nosotros mismos, hermanos, por la tarea que tenemos, ¿no?, o por las cualidades o capacidades que creemos que tenemos, y nos sentimos suficientes, ¿verdad?, y realmente no creemos que es Dios quien está haciendo el trabajo a través de nosotros, pues caemos también en la falta de oración, ¿sí?
Richard, si ves, hermanos, él habla de dos pecados que son muy peligrosos, ¿verdad? Y son tan peligrosos tal vez que todos los demás, o más peligrosos que todos los demás. Y estos son el orgullo y la seguridad espiritual. Y este hermano Richard habla de estos dos. Esta es la razón por la que en muchas ocasiones, de hecho, necesitamos de la oración de otros hermanos, porque estamos pasando por situaciones muy complicadas, estamos pasando por situaciones de orgullo en nosotros, ¿verdad? Y no pedimos por orgullo, hermanos, no pedimos oración a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Sí le ha pasado eso? Que estás viviendo situaciones complicadas y por puro orgullo no pides oración a tus hermanos en la iglesia. Hermanos, necesitamos aprender a confrontar nuestro orgullo, ¿verdad? Necesitamos aprender a confrontar eso en nuestra vida. Y debemos de aprender también a enfrentar esa situación que impide el crecimiento, ¿verdad? Que deshaga precisamente ese sentido de dependencia de nosotros, porque no es así. Debemos de depender de Dios y debemos de ser humildes para pedir oración a quienes forman parte de nuestra familia en la fe. Ahora, existen otros obstáculos, ¿no?, que nos impiden acercarnos a Dios en oración. Obstáculos como la amargura, como los rencores, como tener algo en contra de alguien, ¿no? Y eso se puede convertir en un obstáculo, hermanos, para tu vida de oración. Mateo 6:14, ¿verdad? Vemos la falta de perdón hacia los demás y cómo perjudica eso tus oraciones. Dice el pasaje, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo la falta de perdón hacia los demás perjudica nuestras oraciones? No seamos como el siervo ingrato que vemos en Mateo 18, ¿se acuerdan? En el ejemplo que puso Jesús en la parábola de los dos deudores. Entonces, no puedes devolver la deuda, ¿verdad?, tan grande con Dios, y Él te perdona, ¿verdad? Y tú perdonas porque Cristo te perdonó. Y perdonas a tu hermano también, no porque se lo merezca quien te haya ofendido. Cuando perdonamos a los demás, hermanos, demostramos que realmente deseamos también el perdón de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Cuando oramos, hermanos, Dios siempre responde. Eso debemos de tenerlo presente y eso nos debe de dar confianza. Cuando yo oro al Señor, Dios siempre responde. No siempre lo hará de la manera que esperamos, ¿verdad? Ni cuando nosotros lo esperamos también, porque ahí entra su soberanía, pero Él sí va a responder, hermanos. Algunas veces Dios nos tiene esperando y es en esos casos en los que Él nos llama a perseverar. Recuerde la parábola de la viuda y la persistencia de esta viuda en procurar al juez, ¿no? En Lucas 18, 8, del 2 al 8. Y al final de este ejemplo, Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces nosotros debemos recordar, hermanos, nuestra dependencia total de Dios durante esos momentos, ¿verdad?, que estamos orando, intercediendo y esperando en Él. Algunas veces vemos a Dios responder con un sí y podremos adorarle con una oración de acción de gracias cuando así sucede. Pero en ocasiones, hermanos, va a suceder que habiendo orado sinceramente y desinteresadamente, pensando que oramos, ¿verdad?, también según la voluntad de Dios, y al final Dios responda con un no, ¿verdad? Y será ahí cuando podremos recordar que Dios es bueno y confiable y que Él es soberano y que no siempre conocemos sus planes y que sus caminos, ¿verdad?, como nos enseña también en Romanos capítulo 11, 33 al 34, sus caminos son inescrutables. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces oramos, hermanos, en muchas ocasiones para que Dios sane al enfermo y sin embargo el amigo querido muere y no sabemos por qué. ¿Sí le ha pasado algo así o ha escuchado de algo así?
Estamos orando para que Dios sane al enfermo y el amigo querido muere, ¿verdad? Y es una realidad, no sabemos por qué. Existen muchas otras maneras en que podemos orar, ¿no? Por un cambio de circunstancias. Por ejemplo, queremos ver cambios en nuestro trabajo, queremos ver cambios en personas que conocemos, queremos ver cambios en el mundo que nos rodea, etcétera, ¿no? Y aún si esos cambios no suceden, al final, hermanos, independientemente de cuál sea nuestra oración, necesitamos nosotros confiar en Dios. Confiar en Dios, ¿se dan cuenta? Mark Dever escribe esto, hermanos. Él dice, independientemente del gigante espiritual en que tú te conviertas, habrá días cuando la respuesta de Dios a tus oraciones será no. A pesar de tu petición, a pesar de tu búsqueda, a pesar de tu derramamiento de tu alma, ¿verdad? Tu Padre Celestial ha decidido responder a tu petición de forma contraria. Cuando esto suceda, dice Mark Dever, tu actitud se convierte en un factor importante. ¿Estás dispuesto a entregar tu herida, tu decepción, tal vez hasta tu dolor a Cristo, quien murió por ti, y luego comenzar a orar nuevamente? Los problemas con la oración son muchas veces intelectuales y no de la voluntad. Cuando oras efectivamente, la sumisión de tu voluntad está directamente relacionada con encontrar la voluntad de Dios. La oración que Dios responde es ofrecida con actitud de sumisión. Y luego pregunta al final, ¿estás dispuesto a decir lo siguiente cuando la respuesta de Dios a tu oración urgente no sea lo que quieres? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, haz tu voluntad? Las palabras tan directas que nos confrontan, ¿verdad? A través de nuestro hermano Mark Dever. Hermanos, consideremos y meditemos en nuestra vida de oración. Aquí están las preguntas para que podamos comentarlas con nuestros discípulos y con nuestros discipuladores. Como les hemos estado pidiendo, respóndalas con honestidad, hermanos, ¿sí? Siendo honesto verdaderamente en tu corazón, con el Señor en primer lugar y también contigo mismo. Entonces, estas son las preguntas. ¿Estoy viviendo de forma consciente como hijo adoptado de Dios, sabiendo que al ser Él mi Padre, puedo acercarme con confianza? Otra pregunta, ¿cómo he actuado cuando no siento ánimo para orar? Y sea honesto en esta respuesta. Otra pregunta, ¿te acercas a Dios en dependencia hacia Él o piensas que está en ti resolver tus problemas? Y sea sincero también con esta pregunta. Otra más, ¿te cuesta trabajo concentrarte cuando oras? ¿Has relacionado tu lectura bíblica con la oración? Y contesta lo más específico que puedas en esta pregunta. Una más, ¿has aprendido a orar conforme a la palabra? ¿Has considerado estudiar, ¿verdad?, los modelos de oración en la Biblia? ¿Hay alguna situación que te impide acercarte a Dios para orar? Pueden ser ocupaciones, o sentirte alejado de Dios, o puede ser orgullo o arrogancia, o pensamientos como no tengo necesidad de orar, o amargura tal vez, o falta de perdón. Entonces conteste de una manera honesta. ¿Hay alguna situación que te impide acercarte a Dios para orar? Y otra pregunta más, hermanos, ¿te cuesta trabajo pedir oración a otros hermanos cuando tienes una necesidad apremiante? Y sea honesto con esta respuesta también. ¿Cómo has respondido ante un sí, o ante una espera, o ante un no que Dios ha dado en tus oraciones? ¿Cómo has respondido? Hermanos, que Dios nos ayude a ser creyentes de oración, orando su palabra y aceptando su voluntad ante lo que Él decide responder a nuestras oraciones. Vamos a terminar este tiempo orando. Padre, te damos gracias porque tú anhelas, Señor, deseas que como hijos tuyos podamos desarrollar estas disciplinas espirituales tan importantes, básicas para nuestras vidas.
Oramos que tú nos ayudes, Señor, a desarrollarlas. Ayúdanos a desarrollar esa vida de oración, esa vida de comunión íntima contigo, donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos expresarte todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, pero también donde podemos reconocer quién eres tú, tu majestad y tu grandeza. Ayúdanos a esperar en ti en todo momento, Señor. Que a través de nuestras peticiones, a través de reconocer tu poder, reconocer tu nombre, a través de proclamarte a ti como el único Dios verdadero, podamos descansar, Señor, y esperar en ti. Y cuando tú respondes a nuestras oraciones, descansar en tu soberanía, Señor. Descansar en que tú has respondido conforme a tu voluntad, que es agradable, que es buena, que es perfecta para nosotros. Ayúdanos a que podamos ser cristianos, una iglesia que ora de una manera persistente y sin cesar, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.